¿Qué tal, amados hermanos? Bienvenidos. Vamos a iniciar, si Dios lo permite, con nuestra lección de escatología bíblica, la Nueva Jerusalén. Y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Me gustaría pedirle de favor a nuestra amada hermana Nidia, si nos puede dirigir en una oración. Por favor, amada hermana Nidia, para comenzar. Amén. Amado Padre Celestial, te bendecimos. Amado Jesús, te damos gracias, Papito Dios, por esta noche, por este tiempo, Señor, por este día que tú nos diste y por este momento, Padre, que aquí estamos delante de ti, nos reunimos, Señor, para adorarte, Padre, escuchando de ti, recibiendo de ti, de tu presencia, de tu Espíritu, Señor amado. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor, mi Señor Jesús. Padre bendito Dios, ponemos delante de ti este tiempo, Señor, esta revelación, este entendimiento de tu palabra, Padre. Ponemos en tu presencia al hermano Martín. Le damos gracias, Señor, por su vida. Te pedimos que tú seas guiándole, dirigiéndole, Padre, cada palabra, Señor, que tú quieres enseñarnos en esta noche. Colócasela en su boca, Señor, y seas tú, Espíritu Santo, ministrándonos, Señor, a nuestro espíritu. Aquí estamos para ti, Señor. Nos disponemos, Señor amado Dios, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para ti, Señor. Te damos toda la gloria, la adoración y la alabanza por tu amor inagotable, Señor, por tu inmensa bondad. Bendito sea, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias, hermana Nidia. Vamos a comenzar, amados hermanos, y tengan sus Biblias a la mano. Esperemos que se conecten los otros que faltan. Vamos a tratar de que sea una sesión de estudio más breve, porque si Dios lo permite tengo una salida más al ratito. Vamos a nuestras Biblias, amados hermanos, y vamos a ver nuestro versículo clave para estas lecciones. Apocalipsis 21, versículo 2. Y recordemos que la escatología estudia la profecía de los últimos tiempos, y la profecía que estamos estudiando en estas lecciones es la Nueva Jerusalén, la profecía final, la culminación final del plan perfecto y soberano de Dios. Acompáñame a Apocalipsis 21, versículo 2. Dice la palabra de Dios: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En la lección anterior nos quedamos en el capítulo 22. Estábamos explorando las delicias de la nueva Jerusalén. Si no mal recuerdo, nos quedamos en el versículo 3. Recuerden algunos principios esenciales para estudiar la escatología. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Los profetas que indagaron de las glorias que habían de venir en Cristo Jesús. El centro de la escatología es la persona de Jesucristo. Toda otra cosa adicional al Señor Jesús es meramente morbosidad y curiosidad que no lleva a edificar al cuerpo de Cristo. Nosotros, en la gracia de Dios, tenemos 3 etapas en la cual estamos incluidos: justificación o gracia salvífica, santificación o gracia santificante, y glorificación, que es la fe en todo lo que está por venir en Cristo Jesús. En la lección pasada veíamos cómo están constituidos los grupos de los redimidos en la Nueva Jerusalén, los que pertenecen a la primera resurrección, el orden de la primera resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, nosotros somos las primicias del Espíritu, Romanos capítulo 8, y los que hayan quedado en su venida, los salvos de la gran tribulación y aquellos que fueron decapitados, las almas debajo del altar, que aparecen en Apocalipsis 6 y 7, que se juntan con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12, versículo 2, se levantarán muchos del polvo de la tierra, y el último versículo del capítulo 12 del profeta Daniel, le dice Jesús a Daniel que él irá hasta el fin de los tiempos para recibir su heredad. O sea, este es el grupo, ¿verdad? Las 3 etapas resurrectoras constituyen la primera resurrección de los que van a reinar 1000 años en la dispensación del milenio, la teocracia perfecta de Dios gobernando sobre la tierra prometida al pueblo de Israel. Permítame tantito, hermanos. Vamos a dar lectura del capítulo 22 de Apocalipsis para explorar los versículos que ya estudiamos en la lección anterior y concluir con el 4 y el 5. Vamos a leer del 1 al 5 de Apocalipsis 22 y me gustaría pedirle de favor a nuestra amada hermana Nidia si nos lo puede compartir. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5. Sí, Señor. Amén. Y me mostró un río de agua de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Corderito. En medio de su calle, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Corderito estará en ella, y sus esclavos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol,
porque el Señor Dios resplandecerá sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermana Nidia. Habíamos visto cómo está este río estructurado desde que estaba el templo judío en el Antiguo Testamento, como en el ministerio terrenal de Cristo, cuando fue el primer evangelista que proporcionó el plan de salvación a los descendientes de Adán, ¿verdad? Y como él en Juan capítulo 7, el versículo 37 y 38, en la fiesta de los tabernáculos, él alzó su voz y dijo, Juan 7, versículo 37 y 38, todo el que tenga sed venga a mí, y como dicen las escrituras, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto decía sobre el Espíritu Santo que habría de venir sobre aquellos que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Se refiere a la operatividad del Espíritu Santo en forma de circuncisión, como la persona del Espíritu Santo hace nacer de nuevo a un oyente que se arrepiente y cree en Jesús como su único y suficiente Salvador. La regeneración. Recordemos que la operatividad del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es totalmente diferente a la dispensación de la Iglesia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Jehová posaba sobre un santo del Antiguo Pacto y luego se iba. Inclusive, si no permanecía en fe, se retiraba de la persona, como en el caso del rey Saúl. Por eso, profetizando la circuncisión del Espíritu, el rey David en el Salmo 51, versículo 10 dice, crea en mí, oh Jehová, un espíritu nuevo y recto adentro de mí. No quites tu santo espíritu de mí, porque ahora en la dispensación de la Iglesia, todos los que estamos circuncidados en Cristo Jesús, el Espíritu Santo permanece en nosotros para siempre, como Cristo mismo lo dijo en Juan 14, versículo 16. No os dejaré huérfanos, os enviaré el Paracletos, ¿verdad? El Consolador, que es el abogado defensor, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Ya no se va como en el antiguo pacto, ahora permanece en nosotros para siempre, tal como lo vuelve a rectificar el mismo apóstol Juan, que es la misma pluma que usa el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan, para decir que la unción del Santo permanece en nosotros para siempre. Ya no se va como en el rey Saúl, porque Cristo ya murió y resucitó, y no es correcto brincarse la cruz al discernir la palabra de Dios. Recuerden que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, Apocalipsis 19, versículo 10. Si yo interpreto los versículos sin la revelación suprema del Nuevo Testamento para entender bíblicamente el Antiguo Testamento, solamente voy a tener un montón de interpretaciones erradas que no se acomodan espiritualmente a la Biblia. Como dice 1 Corintios 2, versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, este río en la Nueva Jerusalén, la culminación eterna del plan escatológico de Dios. Recuerden que aquí a este punto de la cronología de los eventos futuros en los cuales va a participar la iglesia, la creación presente ya fue destruida, ya no existe más, ya ha pasado el gran juicio del trono blanco, ¿verdad? Ya desaparecieron los cielos y la tierra de delante del gran juicio del trono blanco, no se halló lugar para ellos, Apocalipsis 20, en Apocalipsis 21 ya vemos el descenso de la Nueva Jerusalén del tercer cielo a la nueva creación, no a esta misma creación, sino a una nueva creación. Ya hemos estudiado en lecciones previas el retroceso de la regeneración, la restauración y el nuevo nacimiento de todas las cosas de parte de Dios. El hombre fue el último en ser creado al sexto día. Génesis 1, versículo 26 y 27. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero en el plan redentor de Dios, el hombre es el primero en ser redimido. Es el primero en participar de esta salvación tan grande. La creación sigue sujeta a maldición. Todavía no ha sido restaurada. Eso es hasta el reino milenial. Por eso vemos los tres gemidos en Romanos capítulo 8. La creación misma gime a una aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Entonces los animales son restituidos, se les quita la ferocidad. El cordero apacienta con el león come paja como el buey, el niño mete su mano a la cueva de los áspides y no perece. Comienza a tener una conciencia hasta la edad de 100 años, porque la longevidad del hombre restaurada solo para los sobrevivientes de la gran tribulación, la semana 70 del libro del profeta Daniel. Recuerden, eso es sumamente importante. Nosotros ya tenemos cuerpos glorificados, la iglesia, no nos casamos ni nos damos en casamiento, ni tenemos hijos, ni nos reproducimos. Así que en la dispensación de la iglesia es el tiempo de reproducirse, no en un sentido biológico, sino en cuanto a la predicación del evangelio, para que el Espíritu Santo nos vaya concediendo por gracia más hermanos para el reino de Dios, más portadores de la imagen de Cristo, más sellados con el Espíritu Santo para que adoren a Dios en espíritu y en verdad, nuevos miembros de la familia de Dios. Vamos a ver este río de Apocalipsis 22, versículo 1 y 2, que nos compartió la hermana Nidia. El río brota del trono de Dios. ¿Por qué brota del trono de Dios? ¿Qué similitud tiene con el ministerio terrenal de Cristo? De su interior brotan ríos de agua viva. ¿Qué similitud tiene con el mismo Dios del Antiguo Testamento? Vamos a verlo en Jeremías capítulo 2, versículo 15, si no mal recuerdo. ¿Alguien lo quiere buscar? Jeremías capítulo 2, versículo 15. Jeremías capítulo 2, versículo 15. Por favor, hermana Cris. Jeremías 2, capítulo, ¿qué? Jeremías 2. Versículo 15. 15, dice así la palabra de Dios, dice, los cachorros del león rugieron contra él,
alzaron su voz, asolaron su tierra, que quemadas están sus ciudades sin morador. Ah, ok. No es ese, hermana. Es uno que dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Dice 2:15, hermano. Sí, me equivoqué yo, hermana. Entonces, déjeme ver si es el 13, entonces. Sí, dice, porque el 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Gracias, hermana. Entonces, ahí podemos ver que Jehová es la fuente de agua viva. Vemos a Cristo Jesús identificándose con el Dios de Israel del Antiguo Testamento al decir que de su interior corren ríos de agua viva. Lo vemos en Juan 7, versículo 37 y 38. Sin embargo, a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 también le hace la misma mención, que todo el que beba del pozo de Jacob volverá a tener sed, pero el que beba del agua que él les dará no tendrá sed jamás, sino que saldrá de su interior un río que salte para vida eterna. Ahora, aquí en la Nueva Jerusalén del trono de Dios, recuerden, esto es un poco complejo. Antes del principio de la creación, el verbo eterno salió de la persona del Padre. Por eso Apocalipsis 13:8 dice que él ya estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo, lo mismo que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. La palabra exergomai que dice salí de Dios, en Juan 16, versículo 27, versículo 28, versículo 30, no salí de mí mismo, sino que salí de Dios, del Padre. Juan capítulo 8, versículo 42, Juan 7, versículo 29, procedo del Padre. Juan 13, versículo 2 y 3, de Dios he salido. Esa palabra en griego, exergomai, literalmente significa que él fue partido de la persona del Padre. El verbo salió del Padre antes de Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces ya tenemos a Cristo, el verbo del Padre, desde la eternidad, pero salió del Padre, por lo tanto no es un ser creado. Esa es una herejía, y ese es un modelo trinitario católico. El modelo de la Trinidad bíblica no tiene nada que ver con el catolicismo. El modelo trinitario bíblico nos enseña cómo está conformado ese único Dios verdadero, y que no eran tres dioses que se conocieron en la eternidad y quisieron hacer una composición de una organización o una alianza, ¿verdad? Y el modelo trinitario católico siempre nos muestra al Padre como un viejito con barba y bastón, y eso es una falta de respeto, hermanos. El Padre no es ningún viejito con bastón. Entonces, Cristo es el verbo eterno que salió de la persona del Padre. ¿Cuándo salió? Antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 y Primera de Pedro 1:20. Si todos pusieran atención a esos versículos, dejarían de estar peleándose tanto los hermanos por ese tema, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante ver esto? Porque aquí Cristo, en la Nueva Jerusalén, vuelve a unirse en uno solo, como siempre lo ha sido desde antes, con aquella gloria que tuvo antes de que el mundo fuese, lo que le dice al Padre en Juan capítulo 12. Y entonces se cumple lo que está descrito en Primera de Corintios 15. Cuando le queden sujetas todas las cosas debajo de sus pies, se volverá a sujetar a aquel que le sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y esto se cumple de forma total ya en la Nueva Jerusalén. Por eso el Padre y el Cordero están sentados en el mismo trono. Si ya se percataron de eso, ¿verdad? Entonces del trono de Dios en la Nueva Jerusalén sale el río. ¿Por qué? Porque ese río riega el árbol de la vida que está en medio de la calle principal de la Nueva Jerusalén. Recuerden sus medidas, recuerden su grosor de las paredes, 66 metros aproximadamente, o 144 codos. Recuerden aproximadamente cuántos redimidos van a caber ahí, ¿verdad? 2.200 millones, mucho más de la población actual que hay en todo el planeta Tierra. Entonces, vamos a ver el versículo 2, Apocalipsis 22. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. En la lección pasada estudiábamos que los redimidos, que no se unen a Satanás al finalizar el reino milenial después que es soltado un poco de tiempo, Apocalipsis 20, ya lo hemos estudiado en otras lecciones, gracias a Dios, ellos son los que tienen garantizado su lugar en los cielos nuevos y la tierra nueva, pero no como residentes en la Nueva Jerusalén, sino como visitantes que van a entrar por las puertas de la gran ciudad para recibir las hojas para la sanidad de las naciones del árbol de la vida. Y este árbol de la vida es regado con el manantial de vida eterna que sale del trono de Dios, que fluye del trono de Dios. ¿Alguien quería comentar algo? Adelante, hermanos. Bien. Pueden participar, pueden levantar su mano, hacer algún comentario, o si hay alguna pregunta. Yo no sé nada, pero aquí el Espíritu del Señor en su palabra nos puede mostrar la respuesta si Él así lo quiere. Entonces vemos aquí en el versículo 2 de Apocalipsis 22, que en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, esto nos indica que el árbol de la vida es sumamente robusto, ¿verdad? Es tan robusto el árbol de la vida que atraviesa los dos lados del río. Pero ¿quién riega el árbol de la vida? ¿Y qué es lo que pasa por el río? El flujo de la vida eterna que sale del trono de Dios, el río, ¿verdad? Cristalino y puro. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. Por lo tanto, es muy posible que los redimidos, que no se unen a Satanás después del reino milenial, se conviertan en 12 naciones.
Sin embargo, recuerden que solo los que tienen la etapa en la primera resurrección, que no sufren daño de la segunda muerte, son los únicos que van a ser residentes de la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes son? Los santos del Antiguo Testamento, la iglesia, ¿verdad? Las 7 eras de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Teatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y las almas de los mártires que salen de la gran tribulación, que se une con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que son los que hayan quedado en su venida, de acuerdo al orden resurrector de la primera resurrección, que aparece en nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. ¿Alguien lo quiere leer para que nos lo pueda compartir? Lo hemos estudiado varias veces, pero es algo muy importante eso. Recuerden que la Biblia no tiene contradicciones, pero muchas veces las matemáticas de la Biblia no son igual a las matemáticas del mundo. Por ejemplo, aquí se nombra una primera resurrección, pero la Biblia nos enseña cómo está constituida la primera resurrección en 3 etapas resurrectoras. Otro ejemplo, en el mundo 1 más 1 son 2, pero en la Biblia cuando un hombre se une a su mujer se convierte en una sola carne. 1 más 1 es 1, ¿verdad? Una sola carne. Entonces no se puede entender con la sabiduría humana la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios 15, versículo 23. Porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Porque todas las cosas sometió bajo sus pies, pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuado aquel que le sometió todas las cosas. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Y esa traducción lo explica de una forma más sencilla, porque en la Reina Valera parece, obviamente no es así, hermanos, pero parecía un trabalenguas esa porción de la Biblia, ¿verdad? Pero ahí hace la diferencia entre la persona del Padre y la persona del Hijo. Eso es bueno, pero acuérdense, no con una interpretación de un modelo trinitario católico, sino un modelo trinitario bíblico. Eso es sumamente importante. Nosotros arrastramos muchas cosas del catolicismo porque la mayoría de nosotros fuimos rescatados de ese lugar cuando Cristo nos salvó, pero arrastramos muchas cosas de ahí. Ahora, el versículo 23, hermana Nidia, el que dice el orden de las resurrecciones, Cristo, las primicias y los que hayan quedado en su venida, lo puedes compartir, hermana, porfa. Es el versículo 23. ¿El 23? Sí, porfa, hermana. Primera de Corintios 15, 23, ¿sí? Sí. Dice, pero cada uno en su orden: Cristo, que es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Bien, gracias, hermana Nidia. Ahí es importante aclarar algo. Algunas traducciones más nuevas cometen el error de interpretar versículos atrás donde se nombra a Cristo como primicia para decir que la parte intermedia del versículo 23 se refiere a Cristo mismo, ¿verdad? Cristo, las primicias. Pero eso está totalmente alejado de la verdad, porque en los escritos originales hace una diferencia entre estas 3 etapas resurrectoras. Ahora, cuando se nombra a Cristo como la primicia o como el primogénito de toda la creación, se refiere a la preeminencia que Él tiene, de lo cual se ordena adecuadamente en Efesios capítulo 1. Cristo tiene que tener el primer lugar como la cabeza de la nueva creación en todas las cosas. Eso nos da un entendimiento de mucho alivio para interpretar Apocalipsis 3:14, donde los testigos sin Jehová atacan la deidad de Cristo para decir que Él fue creado, ¿verdad? Porque dice que es el principio de la creación, pero ellos no saben a qué creación se refiere, porque Cristo es la cabeza de la nueva creación, es decir, de la iglesia, y aquí en la Nueva Jerusalén solo la nueva creación vive adentro de la Nueva Jerusalén. Nosotros, gracias a Dios, lo sabemos, ¿verdad? Ellos, como no creen en el Evangelio, no creen que Jesucristo sea Dios, pues constantemente están atacando a la misma Biblia. Ahora, nosotros podemos ver en varios versículos en diferentes libros de la Biblia que la iglesia son las primicias. Vamos, por ejemplo, a Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Y si alguien lo quiere compartir, adelante, hermanos. Amén, hermano. Adelante, hermana Dey, por favor. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén. Gracias, hermana Dey. Entonces, ¿quiénes son las primicias de sus criaturas? La iglesia, ¿verdad? Ahí en la epístola de Santiago lo está diciendo. Por lo tanto, la Biblia no se contradice a sí misma. Hay errores de traducción en algunas versiones de la Biblia al español, porque no es correcto querer traducir conforme a uno interpreta la Biblia cuando está transcribiendo uno la Biblia a un lenguaje más actual, porque nos puede ocurrir ese tipo de detalles.
Hay que respetar cómo viene la masorética original en el texto del griego koiné, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Vamos a ver otro versículo para ver que las primicias son la iglesia. Vamos a Romanos capítulo 8 y vamos a ver el versículo 23. Romanos capítulo 8, versículo 23. Y si nos los puede compartir nuestro amado hermano William o nuestro hermano John, adelante, por favor. Amén, hermano. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Gracias, hermano William. Según este versículo, ¿quiénes son las primicias del Espíritu? Nosotros. Amén, amén. Gracias, hermana Nidia. Ya tenemos ahí dos textos. Ahora, esto es importante, hermanos, porque cuando el contexto del capítulo que estamos estudiando nos dice que Cristo es la primicia, o que es el principio de la creación, o que es el primogénito entre los muertos, o el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Se refiere a que Él es la cabeza angular, en el cual el edificio bien coordinado va creciendo a la estatura del varón perfecto, como dice Efesios 4. O sea que Cristo es la cabeza y su novia, nosotros somos el cuerpo. Entonces no está diciendo que primero Cristo, la primicia, en 1 Corintios 15, 23, se va a volver a venir hecho carne y va a volver a ascender al cielo. Él ya vino una sola vez. Cuando dice las primicias, Cristo, las primicias, se refiere precisamente a la iglesia. Y luego dice, y los que hayan quedado en su venida, se refiere a los redimidos de la gran tribulación, que se juntan esas almas que fueron decapitados y que salieron de la gran tribulación, junto con la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Lo que veíamos hace un momento de Daniel capítulo 12, versículo 2 y el final. Hermano, perdón. O sea que aquí en esta traducción no está bien, porque aquí dice, o sea, es que sí hay una coma, aquí dice, pero cada uno en su orden, 2 puntos, dice. Luego dice Cristo, luego hay una coma, luego que dice que es la primicia, coma, luego coma, los que son de Cristo en su venida, punto y coma. Ah, ok. Es que no lo tengo a la vista, hermana, pero ahorita que lo volviste a decir, hay una coma después de Cristo y primicias. Entonces está bien, hermana. Pero es que, ¿por qué les digo esto? Yo primeramente aprendí este texto de otros hermanos que predicaban esa doctrina, y ese es un error muy grande. Uno siempre tiene que orar a Dios para que el Señor nos dé sabiduría, porque cuando una interpretación proviene del Espíritu Santo, siempre se va a acomodar con todos los libros de la Biblia, nunca se va a contradecir. Y entonces, fíjense, el versículo 20. ¿Alguien quiere leer 1 Corintios 15, 20? ¿Lo leo yo? ¿Aquí en esa versión? A ver, ¿sí? Por favor, hermana. El 20 dice, pero ahora, coma, Cristo ha sido resucitado de entre los muertos como primicia de los que duermen. Amén. Gracias, hermana Nidia. Entonces, en base al versículo 20, algunos sacan la deducción contradictoria a los dos textos que ya vimos de otros libros de la Biblia, de que cuando se refiere a las primicias, se refiere a Cristo mismo, ignorando que, respetando el contexto del capítulo 15, que es la cronología más completa de la Biblia, que nos habla desde el Evangelio, empezando con los primeros 8 versículos, ¿verdad? El ministerio del apostolado de Pablo. Luego sigue con la escatología, y en la parte central del versículo 23 al 30 nos presenta el mecanismo de acción del Dios Trino. Y luego viene una ironía, un estilo literario que incluye una ironía de parte de Pablo, que dice, los que se bautizan en el nombre de los muertos, ¿qué esperanza tienen si no hay resurrección? Y él usa un lenguaje irónico ahí, ¿verdad? Y viene una cronología sumamente detallada en el capítulo 15. Llega hasta la destrucción de la muerte, llega hasta el arrebatamiento, llega hasta el cuerpo glorificado. Pero en el mecanismo de acción del Dios Trino se nos revela cómo el Hijo, el Verbo, que sale del Padre, se vuelve a unir en uno solo como siempre lo ha sido en la eternidad. Pero recuerden la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia. Entonces Él sale, como lo explica Apocalipsis 13:8 y Primera de Pedro 1:20, el Verbo sale del Padre desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice que la gracia de Dios ya existía desde antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Si muchos creyentes prestaran más atención a esos versículos, se evitarían muchas peleas innecesarias. ¿Saben a qué me refiero, no? Estoy buscando aquí, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Espérenme tantito, hermanos. Nos los acaba de compartir nuestra hermana Nidia. En el griego original, pero Cristo ahora ha sido levantado de los muertos, primicia de los que han sido dormidos en muerte. Gracias, hermana, gracias. Vamos a ver la palabra primicia. Primer fruto, primicia. Ya vemos la interpretación de la etimología, ¿verdad?, de la palabra. Apargé en el griego. Primer fruto, apargé. Esto coincide perfectamente bien como Cristo como la cabeza de la iglesia. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29, podemos ver la misma utilización de la palabra, ¿verdad?
Y a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, yo no puedo interpretar que como dice primogénito, Jesucristo es un ser creado, porque el contexto ni siquiera me está hablando de eso. Me está hablando de la santificación del creyente, me está hablando del caminar del creyente en el Espíritu. Tanto es que se nombra 21 veces la palabra Espíritu Santo en el capítulo 8 de Romanos. Entonces, siempre la etimología de las palabras es buena si se respeta el contexto. Cuando no se respeta el contexto de lo que dice el capítulo, nos podríamos perder con una interpretación humana, de humana comprensión. Vamos a regresar a Apocalipsis, amados hermanos, y vamos a leer Apocalipsis 22, versículo 3. ¿Alguien que nos lo quiera compartir, por favor? Apocalipsis 22, versículo 3. Amén, hermano. Porfa, hermana Dey. 22, versículo 3, dijo. Sí, porfa, hermana. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amén. Amén. Gracias, hermana Dey. Lo que veníamos comentando hace un momento, el trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué están en un solo trono? ¿Y por qué de ese único trono brota el río de vida eterna que riega el árbol de la vida, que es tan robusto que abarca los dos lados del río, que caminan en medio de la ciudad, ¿verdad? Con calles de oro y mar de cristal? Eso es importante darnos cuenta, ¿verdad? Observar eso. Estoy viendo la palabra primicia en Romanos 8:23. Es la misma palabra. Ahí es donde es correcto ver el contexto. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué hago esta observación? Porque si Romanos 8:23 dice que la palabra apargé se usa como primicias del Espíritu, y Primera de Corintios 15, versículo 20 dice que Cristo es hecho primicias de los que durmieron, aunque se use la misma palabra en el griego koiné, si no respetamos el contexto, el mensaje principal de lo que conlleva el capítulo que estamos extrayendo la porción del texto, no vamos a obtener la interpretación única, porque no tiene muchas interpretaciones. Podrá tener muchas enseñanzas y muchas aplicaciones para la iglesia, pero una sola interpretación. Segunda de Pedro, capítulo 1, últimos versos, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como antorchas que alumbren en todo momento. Y dice que la interpretación no es privada, o sea, no es de comprensión humana, no es que para algunos puede ser una cosa, para otros puede ser otra cosa. Y ahí es donde algunos dicen, pues entonces, ¿quién sabe cómo saber cuál es la interpretación? Y esto no debe de ser así, hermanos. Cuando la interpretación es bíblica, va a encuadrar perfectamente bien con todos los libros de la Biblia y va a armonizar perfectamente sin ninguna contradicción. Son principios bíblicos de la hermenéutica que están adentro de la misma Biblia, ni siquiera en un instituto bíblico. Adentro de la misma Biblia están estos principios. O sea, la palabra hermenéutica, hermeneuín en el griego, ¿verdad? El arte de extraer la interpretación de un versículo. Con la misma Biblia encontramos el método más excelente para hacerlo. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 119, versículo 160, nos enseña: la suma de tu palabra es verdad, y eterno el juicio de tu justicia. Entonces, para poder tener la definición de la parte faltante de una pieza de un rompecabezas, tengo el Nuevo Testamento, que es la revelación suprema de toda la Escritura, para poder acomodar correctamente el Antiguo Testamento. Primera de Corintios 2:13 me dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La parábola de Cristo del escriba docto en el reino de los cielos es semejante como un padre de familia que de su tesoro saca cosas nuevas. El Nuevo Testamento, la revelación suprema, y cosas viejas. Entonces, ahí tenemos el mejor método de interpretación, y este nunca se va a contradecir con ningún libro de la Biblia. Hemos hecho varios ejercicios, por ejemplo, con doctrinas que son únicamente para la iglesia. En cuanto a la ramificación de la esperanza, una doctrina esencial en términos de la santificación, Efesios 4, versículo 3 en adelante, ¿verdad? Menciona las 7 doctrinas esenciales: una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, una esperanza. Y entonces, el tribunal de Cristo, mal interpretado, es que Dios se va a acordar de tus pecados que cometiste después de haber nacido de nuevo, y te los va a reprochar allá en el cielo. Ahora, si sometemos esa interpretación a la dureza completa de la palabra de Dios, va a quedar completamente desacreditada, bíblicamente insostenible. ¿Por qué? Porque Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Miqueas capítulo 7 dice que Él arrojaría a lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Isaías 1:18 dice que nos dejaría más blancos que la blanca lana, más blancos que la blanca nieve. Venid a mí, dice Jehová, y pónganse a cuenta. Si sus pecados fueran grandes como la grana, yo los emblanqueceré como la blanca nieve. Y si fueran rojos como el rojo carmesí, yo los emblanqueceré como la blanca lana. Entonces esa interpretación queda totalmente descartada, porque ya no tiene un sostén bíblico a través de todos los libros de la Biblia. Pierde la armonía. Ahí podemos ver cómo detectar una falsa interpretación. No es que sea una herejía esa interpretación, no lo es, pero no es bíblica.
Entonces, ¿por qué sufren pérdida algunos del tribunal de Cristo? De acuerdo a la infraestructura que se enseña en 1 Corintios capítulo 3, del 10 en adelante. ¿Se acuerdan? Yo, Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro sobreedifica encima, pero cada uno mire bien cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento del cual ha sido puesto, el cual es Cristo. Nos habla del oro, la plata, las piedras preciosas, el heno, la madera y la hojarasca. Pero luego nos dice que va a haber un grupo de redimidos salvos de las eras de la iglesia que van a sufrir pérdida en el tribunal de Cristo. No es que vayan a perder su salvación, tienen vida eterna, pero dice que van a sufrir pérdida. Y entonces, ¿por qué sufren pérdida? ¿En qué se basa esa pérdida de galardón? Segunda de Juan, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Permaneced, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando Él se manifieste, el arrebatamiento, no nos alejemos avergonzados de Él en su venida. Acuérdense, Jesús lo dijo: en aquel día muchos de los que eran tenidos grandes entre vosotros serán llamados pequeños en el reino de los cielos, y muchos de los que eran pequeños entre vosotros serán grandes en el reino de los cielos. Habrá muchos primeros que serán postreros, y muchos postreros que serán primeros, porque lo que se va a evaluar en el tribunal de Cristo, bema en el griego, el podio de las recompensas de Dios de la vida de Cristo fluyendo en los creyentes, es la intención oculta del corazón. Primera de Corintios 4, versículo 5. El día lo va a aclarar. El fuego de los ojos de llama en el tribunal de Cristo, de Jesús, va a discernir si el Espíritu Santo ejecutó la obra, es oro, plata y piedras preciosas. Si fue nuestra carne, eso es heno, madera y hojarasca, y se va a quemar. Entonces no está hablando de que Dios se vaya a acordar de los pecados que cometimos después de haber nacido de nuevo, porque eso rompería totalmente un montón de versículos de la Biblia, los que ya nombramos antes, y muchísimos más. Eso rompería una eterna redención de la cual nos habla en Hebreos 5:9, Hebreos 9, versículo 12, Hebreos 9, versículo 15, y muchos otros textos bíblicos más. Por lo tanto, no es que Dios se vaya a acordar de los pecados. Sin embargo, cuando el creyente camina en la carne y no vive en el Espíritu, eso produce pérdida, porque el Espíritu Santo no hace tratos con la carne. Y las obras manifiestas de la carne, no es que Dios las vaya a apuntar en una lista para recordarlas a los creyentes en el tribunal de Cristo, sino que precisamente el yo estorbó para que el Espíritu Santo reprodujera la vida de Cristo en el creyente, y eso va a dar como resultado pérdida en el tribunal de Cristo. Y recuerden que eso va a tener un impacto eterno para siempre. No solamente va a definir las coronas que se arrojarán a los pies de Jesús en Apocalipsis 4:10, va a definir qué tan resplandeciente va a ser la vestimenta en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino es las acciones justas de los santos. Todo creyente tiene la justicia perfecta de Cristo atribuida a su cuenta por la gracia de Dios y aplicada por el Espíritu Santo en el momento de la regeneración. Pero en términos de la santificación es punto y aparte. Tampoco indica que ahora el creyente tenga que esforzarse por sustituir al Espíritu Santo con su propio poder para vivir en el Espíritu. Eso está puesto de cabeza. Eso no tiene nada que ver con la gracia de Dios, sino que la misma gracia soberana de Dios, gobernando por el Espíritu en el creyente, produce la justicia de Cristo en el creyente. Como dice Romanos 5, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así ahora también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso es sumamente importante, hermanos. Ahora, ¿por qué retomamos algo que ya hemos estudiado como el tribunal de Cristo? Agarramos una interpretación errada para ver cómo detectarla a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablando del orden de la primera resurrección. Y la interpretación popular es que quieren interpretar a las primicias como a la persona de Jesucristo, ignorando el contexto del capítulo. Son 3 etapas resurrectoras ahí mismo. Me acuerdo en una congregación, cuando Dios me permitió compartir este tema, parecía como que los rostros de los hermanos, ninguno de ellos quería creer en las resurrecciones que están en la Biblia. Tuve que compartir todas las resurrecciones que aparecen en la Biblia para que por medio de la palabra de Dios estos hermanos se dieran cuenta que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Sin embargo, no podemos convencer a nadie, hermanos. Así como es una sola gracia de Dios, ¿verdad? Justificación, santificación y glorificación, es un solo Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo ser regenerado, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano John es un solo John, pero es un espíritu que tiene un alma adentro de un cuerpo, ¿verdad? De la misma manera, la primera resurrección tiene 3 etapas, pues. Cristo es la cabeza, es el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Las primicias son la iglesia en el arrebatamiento, la resurrección de los que están en Cristo. Y los que hayan quedado en su venida no se refiere al arrebatamiento, sino a la segunda venida. Vamos a continuar, amados hermanos, primeramente Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, ya nos lo compartieron, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer en la Nueva Jerusalén? Podría surgir la duda, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Vamos a estar alabando a Dios? Sí, por supuesto, vamos a estar alabando a Dios. ¿Vamos a estar admirando su gloria eternamente? Sí, y tengan por seguro que eso nunca, pero nunca va a ser aburrido. Nunca va a ser aburrido. Cuando nosotros
contemplemos en el arrebatamiento el rostro de Jesús, que es más resplandeciente que el mismo sol que Él creó, con cuerpos glorificados que pueden resistir su sublime gloria, nos vamos a dar cuenta que nunca nos vamos a aburrir de verle. Siempre vamos a estar en un eterno gozo. Siempre vamos a tener el deseo de adorarle. Ya no vamos a tener al yo presente. Ya vamos a tener cuerpos glorificados. El viejo hombre ya fue crucificado, pero en aquel entonces el viejo hombre va a ser erradicado del cuerpo, porque vamos a recibir los cuerpos celestiales que Cristo nos prometió. Recordemos, 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Quién es ese Él? Jesús. Porque le veremos tal y como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Cristo, en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí vemos nuevamente que la escatología es importante para la vida de la iglesia. Es importante porque tiene una promesa de santificación en la era presente, en la dispensación de la iglesia. Siempre que nosotros vemos que se nombra el arrebatamiento, la venida de Cristo por su iglesia, el recogimiento de los santos para reunirnos con Jesús, siempre la santificación se va a conectar, va a embonar con la escatología. En donde viene 1 de Tesalonicenses 4, el versículo que nos sabemos muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? El 16, donde está el arrebatamiento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, harpazo, juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Si ustedes observan los primeros versículos, la premisa del capítulo está hablando de la santificación. No empieza hablando de escatología. Pero ¿por qué el Espíritu Santo hace que el apóstol Pablo aterrice con la escatología? Con la promesa del arrebatamiento para la iglesia. Porque siempre el arrebatamiento hace que el creyente ponga su mirada en Cristo. Y esto tiene una promesa de santificación para el cuerpo de Cristo. Lo acabamos de ver. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Y no habrá maldición. En el reino milenial, la hermana Cris preguntaba, ¿no? Ya no va a haber pecado. Yo le decía, no, ya no, porque va a estar Satanás atado. Sin embargo, va a haber un poco de maldad, sí, porque a los 100 años el niño volverá a tener conciencia. La longevidad del hombre restaurada, Isaías capítulo 65, versículo 20. El niño, ¿verdad? Vivirá 100 años y luego morirá, se refiere a la entrada de la conciencia. Pero va a ser una teocracia perfecta, por lo tanto va a estar súper controlada la maldad, y aquellos que no celebren la fiesta de los tabernáculos, como dice Zacarías 14, y no vayan a adorar a Jesús en Jerusalén, cuando ya va a ser la cabecera de los montes, como dice Isaías capítulo 2, en los últimos días Jerusalén será la cabecera de los montes, porque esa es la promesa final para Israel, el reino milenial, y ya la promesa final para todos los redimidos de todas las eras, que conforman parte de la primera resurrección, es la nueva Jerusalén. Son dos eventos escatológicos diferentes, ya los hemos estudiado, hemos nombrado la gloria del reino milenial, la gloria de Cristo en el reino milenial, y la gloria de Cristo en la nueva Jerusalén, para no confundir esos dos eventos escatológicos. Son dos acontecimientos proféticos diferentes, que conciernen una al pacto davídico en su culminación en el reino milenial, y la otra a todos los redimidos de todas las eras que componen la primera resurrección. Entonces en la nueva Jerusalén ya no habrá maldición. Ya Satanás no va a ser desatado nuevamente, porque ya va a estar en el lago que arde con fuego y azufre. No es como en el reino milenial, que es atado 1000 años y luego se suelta un poco de tiempo y hace de las suyas nuevamente, como lo hizo en la dispensación de la inocencia con Adán y Eva, ¿verdad? Y vuelve a engañar a las naciones. Y ahí tenemos el grupo redimido que no va a ser residente en la Nueva Jerusalén, pero sí va a tener derecho a entrar por las puertas de la santa ciudad. Y son los que no se dejaron engañar por Satanás. Ellos no van a tener cuerpos glorificados, recuerden, lo estudiamos la lección pasada, pero van a tener derecho de entrar por las puertas de la gran ciudad mes por mes, y van a poder recibir las hojas del árbol de la vida para la sanidad de sus naciones. Y por eso podemos ver que muy probablemente vayan a ser 12 naciones en la nueva creación. Pero estas 12 naciones no como residentes, sino como visitantes de la Nueva Jerusalén. Y no habrá más maldición, Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Fíjense bien, hermanos. Dice, y el trono de Dios en singular, y el Cordero estará, la palabra estará, es en singular. No aparecen dos tronos aquí, es un trono, ¿verdad? ¿Por qué? Ya lo vimos hace rato cuando explicábamos el mecanismo de acción del Dios Trino. El verbo se vuelve a sujetar a aquel que le sujetó a él todas las cosas. Y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Es decir, los redimidos que tienen parte en la primera resurrección, ¿verdad? Los santos del Antiguo Testamento, la dispensación de la iglesia y los mártires de la gran tribulación van a tener el privilegio inmerecido de ser siervos y residentes en la Nueva Jerusalén. Ahora, eso no es por igual a todos los creyentes, no porque Dios haga acepción de personas. Recuerden, la gracia de Dios no es injusta consigo mismo. Si a los creyentes les gustaba ver a Jesucristo solamente los días domingos y gritar muy fuerte aleluya los días domingos, pero el resto de la semana, pues ni se acordaban del Señor, Dios siempre se acuerda de nosotros, pero nosotros nos olvidamos muchas veces de Él.
Si somos honestos, somos sinceros la mayor parte del día, permanecemos desconectados de Cristo. Ya cuando viene alguna prueba difícil o algo que se atraviesa en nuestras vidas, nos recordamos al Señor nuevamente. Pero entonces esto va a tener repercusiones eternas, no porque haya acepción de personas, sino porque el fruto del Espíritu no es injusto consigo mismo. Vamos a verlo. Apocalipsis 2, versículos 25 y 26. Y quisiera pedirle de favor a nuestra amada hermana Belinda o nuestro hermano Gilbert, si nos lo puede compartir. Apocalipsis 2, versículos 25 y 26. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Gracias, hermano Gilbert. Pero lo que teméis, retenedlo hasta que venga. Al que venceré y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Amén. Gracias, hermano Gilbert. Ahí podemos ver, ¿verdad? Todos los que están en Cristo son más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Romanos 8:37. Sí, eso es correcto. Pero ¿qué tanto como esa posición vencedora otorgada gratuitamente por Cristo vivimos condicionalmente? ¿Qué tanto nuestra posición celestial en los lugares celestiales se trasladó a nuestra condición terrenal? ¿Qué tanto reinó Cristo en nuestras vidas temporales mientras aguardábamos su venida? Eso va a tener un impacto eterno y va a definir en el tribunal de Cristo la cercanía que vamos a estar de Él, tanto para servirle como de su presencia. Sí, todos con vida eterna, pero no todos igualmente de cercas. Recuerden los Boanerges, siempre en todas las lecciones creo que lo nombramos, ese ejemplo, ¿verdad? Yo quiero estar a tu diestra y yo a tu izquierda, pero eso se decide hasta el tribunal de Cristo. Y vean el 27, y la regirá con vara de hierro. Aquí entran los creyentes que tienen facultad de juzgar a los ángeles, que se nombran en 1 Corintios capítulo 6. Hay creyentes que van a tener facultad de juzgar a los ángeles antes de que el diablo y sus ángeles sean arrojados al lago que arde con fuego al terminar el reino milenial. Ahí va a haber el juicio de los ángeles y luego el juicio de todos los que no están inscritos en el libro de la vida, el gran juicio del trono blanco. Y en el reino milenial, antes del juicio de los ángeles y de los inconversos, el versículo 27 nos habla de las naciones en la dispensación milenial. Y la regirá con vara de hierro, serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Va a haber evangelismo todavía, hermanos, eso ya lo hemos estudiado en previas lecciones. Pero el evangelismo va a incluir que después de 1000 años, Satanás va a ser suelto. No por decir por niveles, ¿verdad? Para no caer en legalismo, hermana Belinda, pero que la gracia de Dios no es injusta consigo misma. Podemos ver ahí, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, ¿verdad? Que lo que sembramos también cosecharemos. Si sembramos conforme a la carne, de la carne segaremos corrupción. Si sembramos en el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Recuerden, si nosotros caminamos por fe, viviendo en Cristo, todo lo que hace Cristo es recompensable en la eternidad. Todo lo que el Padre reconoce en lo privado será recompensado en lo público. No se trata de que nosotros hagamos una serie de cosas para Dios, sino que todos los creyentes se nos dio de beber el mismo Espíritu. Tenemos el mismo Señor y todos recibimos algún don celestial gratuitamente del Espíritu Santo. Sin embargo, algunos creyentes esconden la luz debajo de un almud y eso va a tener un impacto eterno. No va a pasar por alto el Señor eso. Algunos creyentes esconden la mina de oro debajo de un pañuelo. Algunos creyentes esconden su talento bajo la tierra. Entonces va a haber siervos negligentes que van a sufrir pérdida y por lo tanto no es que sea un rango de niveles, sino que debido a que el Espíritu Santo no fue el factor dominante en la vida de esos creyentes, ellos van a ser llamados muy pequeños en el reino de los cielos. Esto no es por tiempo ni por número de obras, sino por la calidad de las obras. ¿Quién las hizo? Fue el Espíritu de Cristo, recibe recompensa. Fue la carne, recibe pérdida. Fue un ministerio espiritual, ese es oro, plata y piedras preciosas. Fue un ministerio carnal, ese es heno, madera y hojarasca. Podemos ver todas estas cosas en las lecciones previas que hemos estudiado, gracias a Dios, hermana Belinda. Pero sí tener cuidado cómo lo interpretamos, porque hay muchas interpretaciones legalistas. No voy a decir el nombre de los predicadores, porque no son de sana doctrina esos predicadores, de hecho. Pero esas interpretaciones de que esfuérzate por hacer buenas obras para Jesús, para que te ponga a gobernar no sé cuántas galaxias, no es correcta, hermanos. Él va a ver la intención oculta del corazón. Y mira, si tu intención es gobernar galaxias, vas rumbo a la pérdida, ¿verdad? Porque esto define qué tan cerca vas a estar de Jesús, no cuántas galaxias vas a gobernar. Esa es una mala interpretación y la escatología bíblica siempre va centrada en la persona de Jesucristo, no en el hombre, en Cristo. Entonces eso es algo de lo que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, sí va a haber distinción, ¿verdad?, en muchos ángulos en la Nueva Jerusalén. Lo podemos ver en Apocalipsis 21, 12 y 21. Va a haber 12 columnas, va a haber 12 puertas, va a haber una distinción eterna entre de dónde salieron los redimidos de la primera resurrección. Por eso hay 12 apóstoles del Cordero y por eso hay 12 patriarcas. La redención de los del antiguo pacto, de la promesa y antes de la cruz va a ser eterna, como la redención de los santos del Nuevo Testamento. Va a ser eterna esa distinción en la arquitectura de la Nueva Jerusalén. Por eso vemos 12 puertas y 12 columnas. Ahora las columnas, en la ubicación geográfica de la arquitectura de la Nueva Jerusalén, están ubicadas justamente enfrente, ¿verdad?, dando frente lateral al trono de donde sale el río y está cayendo el árbol de la vida que abarca los dos lados del río, del centro de la ciudad.
Y por eso en este versículo 26, al que venciere y guardare mis obras, ¿verdad? Y hay otro versículo que dice, lo haré columna de mi Dios, a ver si alguno lo encuentra. Significa, ¿en dónde va a vivir en la Nueva Jerusalén? Si tú vas a estar geográficamente en las columnas, vas a estar donde van a estar los 12 apóstoles de los corderos. Imagínense, eso es precioso, hermanos. Están las puertas de las perlas preciosas. La participación de los padecimientos de Cristo, los sufrimientos de Cristo reproducidos en el creyente. Recuerden la perla, ¿verdad? Es una herida profunda en el molusco y entre más severa y drástica es la herida, más preciosa es la capa de nácar que crea una perla preciosa. Entonces las puertas son de perla preciosa. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Vamos a regresar a Apocalipsis 22, versículo 4 ahora. Y solo vamos a ver hasta el 5 nada más, hermanos. Y aquí vamos a empezar el estudio inductivo. Esto nomás fue un breve repaso porque se tiene que hacer, es necesario. Casi no se estudian estos temas de la Nueva Jerusalén. Versículo 4. ¿Alguien lo quiere compartir? Adelante, hermanos. Apocalipsis 22. Adelante, hermano Alberto, por favor. Es 22:4, hermano, ¿verdad? Juan 20, Apocalipsis 22, versículo 4. Porfa, hermano Alberto. Claro, que Dios bendiga. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Amén. ¿Nada más eso? Sí, gracias, hermano Alberto. Amén, bendiciones. Aquí ya las tinieblas dejaron de existir, ya no existe maldad en el universo nuevo creado por Dios, ya Satanás está en el lago que arde con fuego, ya los privilegios eternos de servir en la cercanía de Cristo como residentes en la Nueva Jerusalén y la composición, la constitución de qué parte de la Nueva Jerusalén seremos cada uno de los integrantes del cuerpo de Cristo ya está definida de forma permanente. Recuerden que la Nueva Jerusalén no es hecha de manos humanas, ni tampoco es esa interpretación medio extraña que he escuchado por ahí del Tribunal de Cristo, que todas las buenas obras que tú hagas para Dios es como que si le estás arrojando un ladrillo para las casas eternas de que nuestro Padre Celestial tiene guardadas para nosotros. No, porque aquí Dios va a estar viviendo con nosotros eternamente y Él no habita en templos hechos de manos humanas. Por lo tanto, la Nueva Jerusalén es constituida, formada y hecha por Él mismo. Y es la exposición más magnífica de la unión posicional, pero ahora de forma eterna y condicional de los salvos. ¿Qué quiere decir esto? En la oración sumo sacerdotal de Cristo en Juan 17, versículo 20, Jesús dijo: Padre, no solamente te pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que así como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ti, así ellos sean uno conmigo, ellos en mí y yo en ellos. Podemos ver más de esto en Juan 14, versículo 20. Entonces aquí ya vemos la unión posicional, pero ya eterna y condicional, ya no solo espiritualmente, sino físicamente en la Nueva Jerusalén. Es decir, que los santos de la primera resurrección, los santos del Antiguo Testamento, los santos de la iglesia y las almas de los salvos de la tribulación van a ser parte elemental de la Nueva Jerusalén. Es decir, que la iglesia misma es la Nueva Jerusalén. Por eso Dios mismo vive ahí eternamente. Es la profecía final de Dios para sus santos. Pues es algo precioso, hermanos. Veamos otra vez este versículo que nos compartió nuestro hermano Alberto. Y verán su rostro y su nombre. Recuerden, respetando la premisa, hermanos, que salía del trono ¿de quién? De Dios, el versículo 1, y del Cordero. Pero luego se aplica la palabra trono y estará de forma singular, porque no hay dos tronos, ni hay tres tronos, ni hay un cuarto trono para la Virgen María, ¿verdad? Es un trono nada más, un solo trono. Entonces ya explicamos por qué. Y verán su rostro, Dios, y su nombre, el Cordero, Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios con el que se manifestó hecho carne? ¿Cuál es? ¿Quién quiere participar? Pueden desactivar sus micrófonos, hermanos. El Señor Jesucristo, Señor Jesús. Amén, hermano. Amén. Eso es precioso, hermanos. Recuerden, dentro de nuestro único Dios verdadero hay tres testigos, tres personas, pero no son tres dioses. Cada uno tiene un ministerio y una función. El Padre recibe el sacrificio perfecto. El Verbo sale del Padre porque no hay ni uno solo bueno en la tierra, no hay justo, no hay quien haga lo bueno. Entonces el único que podía vivir una vida santa y perfecta es Dios mismo, así que Dios mismo se hace un hombre, Jesucristo. El Espíritu Santo tiene la función de aplicar la regeneración, la salvación, el nuevo nacimiento, de guiarnos en la vida cristiana y formarnos a la imagen de Cristo, y también de que cuando seamos arrebatados, miremos a Jesús en el aire y transforme nuestros cuerpos en glorificados, que seamos absorbidos por la inmortalidad, que seamos absorbidos por nuestra habitación celestial, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 15. Y verán su rostro y su nombre. Aquí ya empieza el estudio inductivo, verso por verso, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Y si alguien nos lo quiere compartir, adelante, por favor, hermanos. Amén. ¿Solo el versículo 8, hermano? Sí, porfa, hermano Alberto.
¿ok? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Alberto. Aquí viene lo que llamamos las bienaventuranzas del reino, ¿verdad? Y hay muchos hermanos se cuatrapean porque dicen, no, es que ciertas cosas se aplican para el reino milenial. No, esto sí aplica actualmente. Bueno, Dios no está forzado a seguir hablando del mismo tema en todo un capítulo. Además, recordemos, hermanos, que en los escritos originales no vienen capítulos ni números de versículos, viene corrido la palabra de Dios. Es de mucha ayuda que traiga los capítulos y los versículos porque así podemos situar, ¿verdad?, dónde está posicionado un verso que queremos leer, estudiar o compartir. Pero en los escritos originales no están divididos por capítulos ni por versículos. Entonces el capítulo 5 del Sermón del Monte no está hablando de un solo aspecto, está hablando de varios aspectos que van y relacionan al reino milenial y a la Nueva Jerusalén, sí, pero que aplican en la era presente de la iglesia. Yo no me tengo que esperar al reino milenial para que Cristo en mí ponga la otra mejilla al que me golpee, o para caminar 2 millas al que me pide caminar 1, o para que no pida al que me robe que no me lo devuelva, ni para orar por los que me persiguen y ultrajan, ni para bendecir a los que me maldicen. Hay una interpretación así, y son hermanos de sana doctrina y piensan que eso aplica para el reino milenial. Eso es absurdo, hermanos. En el reino milenial, a los santos con cuerpos glorificados que van a estar reinando con Cristo en Jerusalén como cabecera de todos los montes, Isaías capítulo 2, nadie te va a ir a pegar ni a robar nada, porque ahí va a estar Cristo, y nadie le roba a Dios. No tiene esa interpretación, no se sostiene bíblicamente. Ahora, ¿quién sí va a poder tener maldad? Los sobrevivientes de la tribulación, que se van a seguir multiplicando, pero va a ser totalmente controlado por Jesús, porque va a haber una teocracia perfecta, Dios gobernando sobre toda la tierra, pues. Entonces, si no van a adorar a Jesús y celebran las fiestas de los tabernáculos, eso está en Zacarías 14, no llueve en sus naciones por 3 años y medio. Entonces, ahí podemos ver cómo Dios controla eso, ¿verdad? Vamos a ver ahora el texto que estamos extrayendo su significado, ¿verdad?, para profundizarlo más. Apocalipsis 22, versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vamos a 1 de Corintios capítulo 13, versículo 12. 1 de Corintios capítulo 13, versículo 12. ¿Lo leo, hermano? Sí, por favor, hermana. Ahora vemos con opacidad, como a través de un espejo. Pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Amén. Este versículo nos muestra, hermanos, que el creyente en la dispensación de la iglesia, aunque tiene la mente de Cristo, 1 de Corintios 2, 16, no puede saberlo todo. Ni siquiera el apóstol Pablo lo sabía todo. Por eso él dice, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿verdad? Y aquí este versículo que nos comparte la hermana Marta. Pero ahora, en aquel entonces, sabremos cómo fuimos conocidos. O sea, acuérdense, Romanos 8, 29. Y a los que antes conoció, ¿cómo nos conoció Dios desde la eternidad? Antes de que existiéramos nosotros, por el atributo incomunicable de la presciencia, la omnisapiencia, ¿verdad?, la omnipresencia, atributos incomunicables de Dios, en donde Él tiene un conocimiento total y temible en tiempo pasado, presente y futuro. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir 1000 años después, 7000 años después de que Él comenzara su creación. A Él nada le está oculto. Entonces, en este momento de la escatología, el creyente podrá tener acceso a saber cómo es que nuestro Padre Celestial nos había conocido desde antes de la fundación del mundo. Cómo es que Él nos predestinó en base a su previo conocimiento, no como el calvinismo enseña, que unos al infierno y otros al cielo, no. Sino en que Él ya sabía quién no resistiría al Espíritu Santo, quién cuando fuera convencido de pecado, justicia y juicio por el Espíritu Santo de Dios, se vaciaría las manos para dejar de ofrecerle sus buenas obras y confiar solamente en que la muerte de Jesús pagó la totalidad de sus pecados, que su sangre nos limpia de toda maldad, no mis buenas obras ni una religión, y creería en su corazón, porque Dios da fe a todos los hombres, es un don general, Hechos capítulo 17, pero no todos lo reciben, muchos lo rechazan y endurecen su corazón, y entonces recibiría con las manos vacías a Cristo, reconociendo y creyendo que resucitó al tercer día de los muertos. La palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí conoceremos cómo fuimos conocidos. Imagínense, hermanos, cuánto nos ama nuestro Padre Celestial, que antes, ¿verdad?, que tuvo tanta paciencia, que sabía todas las cosas perversas que íbamos a hacer en lo corto o largo de nuestras vidas, pero aún así Él sabía que su Espíritu bendito estaría adentro de nosotros cuando oyéramos el Evangelio y recibiéramos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos otra vez a nuestro texto de estudio, Apocalipsis 22, versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ya lo leímos hace rato, pero vamos a leerlo nuevamente. Juan, capítulo 3, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Ahora, ¿por qué la frente, hermanos? Adelante, alguien le iba a leer, adelante. Primera de Juan 3, 2, ¿verdad?
Sí, porfa, hermano Alberto. 3:2, ok. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. ¿Por qué en la frente, hermanos? O sea, esto en Ezequiel 9 se repite desde el Antiguo Testamento, 595 años antes de Cristo. ¿Por qué en la frente? Obviamente ahí el grupo al que se está refiriendo específicamente son los 144,000 en Ezequiel 9. Los católicos, pues como no entienden nada de eso, se hacen una cruz de ceniza y inventaron algo llamado cuaresma, pero ahí no está hablando de los católicos, está hablando de los 144,000 en la gran tribulación. Pero ¿por qué todos los redimidos que son residentes, que viven adentro de la Nueva Jerusalén, tendrán el nombre de Jesús en sus frentes? Una piedrecita blanca con un nombre escrito nuevo en ella. ¿Por qué? Si nosotros vemos lo que se conoce como el Shema de Israel, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, se nombra frontales entre tus ojos, y el significado etimológico se refiere en la frente, a donde quiera que tú voltees, a quien más amas, a quien más quieres, y por quien más estás cautivado es por Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto que te mando hoy estará siempre sobre tu corazón, y lo repetirás a tus hijos, al acostarte, cuando te levantes, cuando andes por el camino. Lo atarás como señal a tu mano. Lo llevarás como frontales entre tus ojos. Y ahí es la frente. Si ustedes estudian la etimología de esa porción, se refiere a la frente, pues. Lo llevarás como frontales entre tus ojos. Lo escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Entonces, es por esa razón que el nombre está escrito en la frente, hermanos. De hecho, Jesús en Mateo 22, versículo 37 al 40, vuelve a repetir ese verso que él mismo le dio a Moisés en el Antiguo Pacto. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Y ojo, no estamos hablando de que va a ser justificado el que logre esforzarse por hacer algo así. Ninguno de nosotros podemos hacer eso. Es Cristo quien lo hizo en representación de todos nosotros en el cuerpo humano con el que se manifestó. Él cumplió la ley a favor de todos nosotros. Por eso dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, sino a cumplirla. Es decir, que delante del Padre, la justicia perfecta del cumplimiento de la ley en sus 613 mandamientos está aplicada gratuitamente por los méritos de Cristo a todo el que es de la fe de Jesús. Por eso estamos completos en Cristo. Hay una perfección posicional de la cual el creyente participa en Cristo. Esa es la posición. Pero condicionalmente no somos perfectos. Seguimos avanzando hacia la madurez espiritual. Seguimos siendo formados a la imagen de Cristo. Entonces es importante ver cuando la Biblia habla de la posición y cuando la palabra de Dios se refiere a la condición temporal. Por ejemplo, Pablo en Hebreos 10, bueno, no sabemos qué pluma utilizó el Espíritu Santo, pero sabemos que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? No sabemos si fue Pablo o algún otro, pero en Hebreos 10:14 dice que Jesucristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. Esa perfección es posicional, es un estado legal, eterno, delante del Padre. Él vuelve a decir en Filipenses 3, versículo 15, y todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, el Espíritu mismo os lo hará saber. Pero antes en el versículo 12, Pablo habla de la condición temporal, que no es perfecta. Y él dice en Filipenses 3:12, no que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo hacia el blanco, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces ahí está hablando de su condición. El apóstol Juan comienza hablando de la condición en el primer capítulo de la epístola primera de Juan. Primera de Juan 1, versículo 8 y 10, dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ahí está hablando de la condición. Pero en el capítulo 3, él empieza a hablar de la posición. Y él dice que el que tiene a Cristo, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque Dios le guarda. Entonces, ¿cómo? Pareciera una paradoja, ¿no? El estilo literario, porque está contradiciendo al mismo capítulo 1, pero no es así. La Biblia no tiene contradicciones. En el capítulo 3 está hablando de la posición perfecta del creyente y en el capítulo 1 está hablando de la condición imperfecta del creyente. Entonces, es importante reconocer en dónde se nos está hablando de nuestra unión posicional con Cristo y en dónde se nos está hablando de nuestro andar diario en Cristo, aquí en la tierra. Vamos nuevamente a nuestro versículo de estudio, Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Y si nos lo quiere compartir, hermana Marta, hermana Cris, hermano William, hermana Nidia, adelante. Lo leo, hermano. Porfa, hermana Cris, adelante, hermana, gracias. Dice Apocalipsis 3:12, que se refiere al mensaje de Sardis.
Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Amén. Gracias, hermana Cris. Ahí ya tenemos como que el rompecabezas completo, ¿verdad? La ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios, mi nombre nuevo en él. Ya vimos en qué parte, en la frente. Ya vimos en Deuteronomio 6 por qué en la frente, ¿verdad? Ya vimos una distinción en Ezequiel capítulo 9 que se refiere a los 144,000, no a los católicos. ¿Por qué sella sus frentes el Espíritu Santo? Son los únicos que participan de la circuncisión en la gran tribulación. Los otros salvos no son sellados con el Espíritu Santo, pero en Daniel capítulo 11 se revela que reciben un poco de ayuda. Sin embargo, se le permite a la bestia, al anticristo, vencerlos y matarlos. Van a morir muchos de ellos decapitados, pero van a ser salvos, aunque de una forma fea, pues horrenda. Pero estos, ¿verdad?, no amaron tanto su vida como para tenerle miedo a la muerte. Aborrecieron su vida hasta la muerte. Eso todavía se va a cumplir. Obviamente en la era de la iglesia hay muchos mártires, ¿verdad? Los podemos ver, pero no es algo global que se experimente en los 4 extremos de la tierra. Yo, por ejemplo, aquí estoy compartiendo libremente la palabra de Dios con ustedes y no hay alguien que me quiera decapitar. Ahora, ¿podría ocurrir? Sí. Si me voy a Nigeria, tal vez, o allá a Siria, tal vez sí, ¿verdad? O allá en China, o en la India. Pero no es en toda la tierra. Aquí en este punto es en toda la tierra, no en una parte nada más, en toda la tierra. Vamos otra vez a nuestro versículo de estudio, Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Hermana Cris, ¿puede compartir otra vez Apocalipsis 3:12? Vean la armonía perfecta que hacen estos dos versículos, hermanos. Porfa, hermana. Sí, hermano, 3:12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Gracias, hermana Cris. Ahora vamos a Apocalipsis 14, verso 1. Y aquí vamos a retomar ese grupo de sellados, no de salvos mártires gentiles que creen en el Evangelio por la predicación de estos 144,000 evangelistas, sino de los circuncidados con el Espíritu. Recuerden que cuando viene el arrebatamiento, la operatividad de circuncisión del Espíritu Santo termina. Ya el tiempo de la gracia acaba. Y los dos testigos de Apocalipsis 11:2 empiezan ejerciendo la predicación y las credenciales que van a aportar, parecidas a las que hacían Moisés y Elías, ¿verdad? Apocalipsis 11:2. Y a la mitad de la semana faltante, de los 7 años, se le permite a la bestia, después de que finge la resurrección con una herida de muerte, matar a los dos testigos y exhibir sus cadáveres 3 días y medio en el patio. Adelante, hermana Cris. Amén. Leo ¿cuál, hermano? Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1, porfa, hermana. Sí, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Amén. Gracias, hermana Cris. ¿Se dan cuenta? También los 144,000 sellados comienzan a degustar de esta delicia de tener el nombre escrito en sus frentes antes de la Nueva Jerusalén, al igual que la iglesia. Estos son los únicos que van a ser sellados en el periodo de la tribulación. Los otros salvos gentiles que se nombran en Apocalipsis 12 y 13, estos van a tener que confesar el nombre de Cristo, inclusive siendo amenazados de que les van a cortar la cabeza o que van a matar a sus familias si no rechazan a Cristo, pues. Entonces es importante ver eso. Vamos a nuestro versículo base, hermanos, Apocalipsis 22:4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo de este verso antes de pasar al versículo 5. Ya con este terminamos, con el versículo 5. Recordemos, ya no hay tinieblas, ya no hay maldición, todas las cosas son hechas nuevas en este punto de la Nueva Jerusalén. El diablo ya nunca más va a volver a ser de las suyas, ¿verdad? Y surgen algunas preguntas que podrían quedar en el aire tal vez, ¿no? Como por ejemplo, ¿dónde van a estar los ángeles? Yo me he preguntado eso también. A lo mejor ustedes se pregunten eso también, ¿verdad? No es algo esencial, pero podemos pedir sabiduría a Dios. Recuerden, esto ya es la Nueva Jerusalén. Ya no es la misma visión celestial que el profeta Isaías vio con los serafines que decían Santo, Santo, Santo en Isaías capítulo 6. Vamos a ver ahora Apocalipsis 22, versículo 5. ¿Alguien que nos lo quiera compartir? Apocalipsis 22, versículo 5. Amén. Adelante, hermano Alberto, por favor. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano Alberto. Vamos ahora a Apocalipsis 21, versículo 23, para concatenarlo a este versículo y tener todos los datos que necesitamos para estudiar de forma inductiva el versículo 5. Apocalipsis capítulo 21, verso 23.
El que lo encuentre nos lo puede compartir, por favor, amados hermanos. Amén, mi hermano. Adelante, hermano William, porfa. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Amén. Amén. Gracias, hermano William. Recordemos que al punto escatológico de esta descripción bíblica ya no existe la lumbrera mayor y la lumbrera menor, o sea, el sol y la luna. Pero ya solamente existe una sola lumbrera, el Padre y el Cordero. ¿Se acuerdan lo que estudiamos hace rato del mecanismo de acción del Dios Trino? Cómo el verbo que salió desde la eternidad del Padre se vuelve a unir en uno solo con el Padre, y al que le sujetaron todas las cosas, se vuelve a sujetar al que le sujetó a él todas las cosas. La hermana Nida nos compartió también la porción, 1 Corintios 15, versículo 22 en adelante. Por eso ya nada más hay un trono, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, en la Nueva Jerusalén. Vamos a ver nuevamente el versículo 5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara. Habrá tecnología, habrá wifi, no va a haber nada de eso, hermanos. No se va a necesitar nada de esas cosas. Nada de esas cosas se va a necesitar. Y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, ¿a quiénes van a reinar? Los residentes de la Nueva Jerusalén y Dios mismo, que va a reinarnos a nosotros, que vamos a vivir con Él y nosotros le vamos a servir. Pero ¿por qué aquí dice en plural? Y reinarán por los siglos de los siglos. Si vamos al versículo 3, dice, y sus siervos le servirán, la parte final, y sus siervos le servirán. Retomando a estos siervos, la parte final del versículo 5, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Qué dijimos de los 12 frutos y de los redimidos del reino milenial que no se unieron a Satanás? Que van a ser visitantes, que van a poder entrar por las puertas, pero no van a ser residentes, que van a vivir en la Nueva Jerusalén. Veíamos que probablemente sean 12 naciones porque son 12 frutos y las hojas de las sanidades para estas naciones del árbol de la vida. Entonces a esos son a los que se va a reinar en los nuevos cielos y la nueva tierra por toda la eternidad. Es muy interesante ver esto, hermanos. Por eso es importante ir despacio, porque como podemos ver, este tema de la Nueva Jerusalén casi no se estudia y se pasan muchos detalles de los versículos por alto. Y es la profecía final. No sé si sea por eso que casi a nadie le interesa estudiarlo, pero esto es muy importante. La iglesia debería estar interesada en saber más de la Nueva Jerusalén. Obviamente esta enseñanza es para la iglesia, no es para inconversos, obviamente. Vamos a ver nuevamente el versículo 5. ¿Alguien lo quiere compartir? Apocalipsis 22, versículo 5. Amén. Adelante, hermano Alberto, por favor. No habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano Alberto. Ahora busquen conmigo, amados hermanos, el Salmo 36. Salmo capítulo 36. Y vamos a ver el versículo 9 del Salmo 36. Hermana Nidia, hermana Marta, ¿nos lo pueden compartir, por favor, amadas hermanas? Salmo hermano. Salmo 36, ¿cuál versículo? 9, porfa, hermana Marta. Listo. Fíjate que yo pensé que había dicho que Salmo 36, 19, hermano. Ah, no, 9. No existe el 19. Sí, Salmo 36, 9, ya lo encontré. Gracias, hermana. Dice así, ¿será que lo encontré? Ay, discúlpeme, hermano, que me salí y me metí a otro. Espérate. Ay, ya, ahora sí. Mira, aquí está. En ti se halla el manantial de la vida, y por tu luz podemos ver la luz. Amén. Amén. Gracias, hermana Marta. Recordemos que la arquitectura de la Nueva Jerusalén es de oro traslúcido y que es la misma iglesia en su condición eterna. Y cómo vivió el creyente en su posición celestial unida a Cristo en la dispensación de la gracia va a definir la cercanía que va a admirar la luz admirable de Jesucristo en la Nueva Jerusalén. Esto es muy importante, hermanos. Por eso también en la dispensación de la gracia aplica este versículo que nos acaba de compartir la hermana Marta. En su luz veremos la luz, ¿verdad? Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero ahora nosotros somos luminares en esta generación perversa y adúltera que debemos resplandecer con el poder del Espíritu, no con nuestras fuerzas, como dice Filipenses 2, versículo 15. Vamos a regresar a Apocalipsis 22, versículo 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos ahora al Salmo 84, versículo 11. Salmo 84, versículo 11. ¿Alguien que lo quiera compartir? Salmo 84, versículo 11. Porque sol y escudo de Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano.
Regresamos a nuestro versículo base de estudio, Apocalipsis 22, verso 5. Estamos estudiando de forma inductiva. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 27. Daniel capítulo 7, versículo 27. Y si alguien lo quiere compartir, adelante, hermanos. Pueden desactivar su micrófono y compartir Daniel 7:27, por favor. Amén. Adelante, hermano Alberto. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Amén. Gracias, hermano Alberto. Ahí podemos ver cómo se resalta el atributo de la soberanía de Dios, ¿verdad? Para siempre. Su imperio es para siempre. Aunque no les guste a muchos, esa es la verdad. Vamos a regresar a nuestro versículo base, Apocalipsis 22, versículo 5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a Romanos 5:17. Romanos 5:17. Hermana Nidia, ¿nos podrías compartir Romanos 5:17, por favor, hermana? Sí, señor. Lo estoy buscando. Romanos 5:17. Dice 17. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por medio de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y de la dádiva de la justicia reinarán en vida mediante uno, Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Nidia. Me gustaría cantar antes que me mencionen novedad semejante. Ahora vamos a leer, amados hermanos. Nuestro hermano William nos compartió unos versículos que van muy de la mano con lo que estamos viendo de Apocalipsis 22:5. Ahí mismo en el 21, el 24 y el 25. Aquí lo tengo, permítanme leerlo. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Acuérdense, ¿qué reyes de la tierra y qué tierra? Si la creación presente ya fue destruida, la nueva creación, muy probablemente las 12 naciones que reciben los 12 frutos de mes en mes y las hojas de la sanidad para las naciones. ¿Se acuerdan de lo que hemos estado estudiando, verdad? Versículo 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones. Vamos ahora a nuestro versículo base, Apocalipsis 22, verso 5. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos ahora a nuestras Biblias y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Como pueden ver, al tener un estudio inductivo sobre la Nueva Jerusalén, todas las interpretaciones preteristas y fatalistas quedan bíblicamente insostenibles, ¿verdad? Ni siquiera tenemos que usar las dispensaciones para derribar esos argumentos de interpretación humana, ya que no se pueden sostener a la luz de las Escrituras. 2 de Timoteo 2:12. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, pero si le negaremos, Él también nos negará. Vamos a regresar a nuestro versículo clave, Apocalipsis 22, verso 5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Y quisiera pedirle de favor a nuestra amada hermana Marta, si nos lo puede compartir. Lo tengo, hermano. Gracias, hermana. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Así dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas vivo. ¿Hasta ahí o hasta cuál? Hasta ahí. Gracias. Okay. Gracias, Amén. amada hermana. Recordemos que las 7 estrellas a su diestra son los 7 ángeles de las 7 iglesias, ¿verdad? Eso ya lo hemos estudiado en otras lecciones. Y los 7 espíritus es la plenitud del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo con sus 7 atributos, que los podemos ver en Isaías capítulo 11 y versículo 2, pero que al mismo tiempo, al ser la operatividad del Espíritu en circuncisión, representa las 7 eras de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amados hermanos, hemos terminado por el día de hoy. Por esta ocasión no vamos a tener una sesión de preguntas porque tengo que hacer un pequeño mandado, como les había comentado, primeramente Dios. Así que vamos a despedirnos con una oración. Me gustaría pedirle a nuestro hermano Alberto si nos puede despedir en una oración, porfa, hermano Alberto. Alberto, sí, claro. Alberto, por favor, cerremos nuestros ojos con reverencia. Padre Santo, nos acercamos con
confiadamente ante tu gracia, Señor, para darte gracias por la misericordia y tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias porque nos has permitido estar en esta reunión para aprender de tu palabra, Señor, para llenarnos de tu presencia, Espíritu Santo, y te pedimos, Dios eterno, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que podamos estar próximamente en las siguientes clases para conocerte más, para que nuestra fe crezca, Padre Santo, para que este conocimiento que adquiremos cada momento que venimos a estas clases, Señor, sean de bendición y podamos compartir tu palabra, Señor, al que aún no ha recibido tu palabra, Señor, y te pedimos que bendigas a este grupo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, te damos la gloria y la alabanza, Señor. Amén y amén. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén, hermanos. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Señor, los bendiga. La gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes, hermanos. El Señor viene pronto. Sí, Señor Jesús, ven. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa.